como le preguntan a la persona que me ha violentado por mis sentimientos o por mis emociones. La carrera musical, señores, de Alicia Villarreal ha crecido simultáneamente con la de El Gordo y la Flaca. A través de los años hemos estado al lado de ella en muchas ocasiones. Siempre la hemos estado apoyando en las buenas y en las malas. Y últimamente ha estado en medio de una controversia por su divorcio de Cruz Martínez. Denuncias de violencia. Tania habló con ella y sobre esto, y aquí le traemos más detalles. Adelante, Tania Charry, desde Los Ángeles. Hola, Tania. Hola Lili, hola Raúl, qué rico se ve que le están pasando allá. Mira, te cuento que hoy Alicia Villarreal se presenta aquí en la ciudad de Los Ángeles y en medio de toda esta controversia que tiene con su caso contra Cruz Martínez, sus conciertos están sold out, están llenos y hablé con ella de todo lo que ha pasado en este último año. Más divorciada que nunca, pero también más enamorada que nunca, así me encontré con Alicia Villarreal horas antes de presentar su show en la ciudad de Los Ángeles. Ha sido un año tremendo, ¿verdad? Pero luego Dios nos da con lo que podemos y me doy la oportunidad porque me la doy yo. Mucha gente estaba diciendo, pero se novió muy rápido, apenas acaba de divorciarse y ya se novió. Para mucha gente es rápido, pero tengo años con este proceso. O sea, cuando realmente ya lo solicité y estaba decidida, me senté con mis hijos y con esta persona y le dije, necesito que esto suceda. O sea, 2023 inicié lo del divorcio. No fue rápido, no fue fácil y fue muy complicado. Y ya me lo vienen a dar, pues, en agosto 6. ¿Por qué tú no puedes mencionar el nombre de Cruz Martínez? Por cuestiones legales. ¿Por qué? Pero aparte tampoco es como que me lastima un poco todavía mi alma. Entonces, por todo este movimiento que ha sucedido, mediático, que he sido responsable, sí, he sido responsable y soy madura para aceptarlo, porque gracias a esa seña que hice se me pudo considerar. No quiero decir que tengo todo resuelto, ni que ya gané, pero gané en el momento en el que estoy divorciada. Y el que es legal, en esta parte no puedo mucho mencionar ciertas cosas. Alicia espera que se demuestre el daño que le hizo su ex, pero el proceso ha sido muy difícil y demorado. Nosotras como mujeres, primero no estamos preparadas para decir alto, ya no quiero. A partir de ahí, estamos preparadas. Entonces ya nos vamos a la otra parte, cuando ya te animas y lo haces, te da falta mucho para esa justicia, que se dé esa justicia. Pero pues, si no alzamos la voz, ¿cuándo? ¿Qué esperas tú del proceso? ¿Que él vaya a la cárcel? Pues espero justicia. Del proceso espero justicia. Mucho se había dicho de que los hijos de Alicia y Cruz estaban apoyando a su padre. ¿Viven contigo o viven con él? Ellos, pues todos son adultos, ¿verdad? El más chico es el que está en prepa, el otro está en la universidad y él va a estudiar en Estados Unidos, o sea que Melanie ya tiene su parte también en la que, mamá, tengo 26 años, necesito independencia. Para uno siempre son chiquitos, pero yo como su mamá, o sea, no me queda más que cuidarlos y protegerlos, ¿verdad? Entonces intento esa línea tan delgada de mejor no utilizarlo, ni usarlo, ni publicarlo, ni andar diciendo nada. Cuando le preguntaron a Cruz sobre el nuevo amor de Alicia... Pues ni conmigo en 25 años casi, ¿verdad? Pero no pasa nada, o sea, repito, ella es una persona que desde muy chiquita niña se ha dedicado a ustedes y a su público. Si se quiere ir de repente, regresar a los 15 años, o sea, ¿verdad? Es entendible, es válido, ¿verdad? ¿Este comentario tú cómo lo tomas? ¿Bien o mal? Mal, malísimo. ¿Por qué? Porque como le preguntan a la persona que me ha violentado por mis sentimientos o por mis emociones y qué capacidad tienes como para dar tu comentario. Está mal, que le den poco y que le den atención a eso y que, o sea, está mal. El novio de Alicia también tiene algo que decirle a Cruz. Pues qué padre, porque eso es como miel para nuestros oídos, ¿no?
porque sí, efectivamente, sí se ve como quinceañera, ¿no? Retrocedió 15 años porque, pues qué bueno que se vea feliz. Lo cierto es que la güerita consentida aún le quedan varios encuentros en corte para demostrar que sufrió violencia por parte de Cruz y él para demostrar que es mentira. Es un proceso que sigue pendiente, es un proceso que tiene que tener muchas otras audiencias para saber quién tiene la razón o a quién la justicia mexicana le va a dar la razón. Mientras tanto, Alicia sigue cantando en conciertos y disfrutando, Lili y Raúl, este nuevo amor que la vida le ha entregado. Y Tania, esto parece una pelea que no termina nunca, porque vamos hablando de esto ya hace más de un mes, 2 meses. No, esto no todos los días sale algo nuevo y todos los días le preguntan y todos los días sigue esto después que no se hablaba de ellos por años. Y eso es lo más triste, después de tantos años juntos, Raúl, y que termine de esta manera y obviamente que se haga tan público, obvio que la gente va a preguntar y todos los días se va a hablar de él.